ante tu belleza, ante tu majestad, ante tu señorío, para que en el mundo espiritual sea impactado el poder de tu gloria, el poder de tu nombre, el poder de la tumba vacía en esta noche. Señor amado, desciende como el rocío, Señor amado, sobre toda obra del enemigo, Padre Santo, para quemar, así como Elías pidió. Señor amado, respóndenos, Señor, en 15 segundos, Señor, esa oración fue manifiesta, esa gloria, esa potencia fue manifiesta, Señor, sobre el monte Horeb, Padre, y luego sucedió lo que sucedió. 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Asera, Padre Santo, fueron acribillados, fueron muertos por el poder de tu gloria. Padre Santo, en esta noche invocamos tu nombre, invocamos tu reino, invocamos tu poder, Señor amado, sobre hermanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos que una gota de tu sangre, Señor amado, se hace presente, una gota de tu ¿Y cómo que se llama la señora de la flor? Vida y vida en abundancia. Trae sanidad, trae poder, trae gloria en esta noche a través, Señor amado, de tu santa palabra. Usa a tu herramienta, usa a tu siervo, Señor amado, el pastor, en el nombre de Jesús, que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor amado, como alimento diario, como alimento, Señor amado, para nuestra alma. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque estamos bajo tu protección, estamos bajo tu bendición, estamos bajo el manto de tu gloria y sabemos que saldremos de este lugar, Señor, bendecidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bueno, queridos, sin más preámbulo, quiero darle a nuestro pastor invitado en esta noche para que él se sienta en libertad, que él sea guiado por el Espíritu Santo. Así que este pastor Javier, Dios le bendiga. Y bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que la agenda es mucha quizás, pero bueno, usted dispuso su corazón para estar con nosotros aquí en esta reunión. El Señor lo recompense. Bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Es una bendición poder compartir en esta noche. Me siento privilegiado, honrado y también con mucho temor de Dios, porque sé que entre nosotros hay siervos, hay ministros, profetas, pastores, tal vez apóstoles, bueno, no los conozco, pero bueno, yo estuve pidiéndole al Señor la guía, ¿no? Y que pueda ser un momento de bendición, que sea realmente una palabra que el Espíritu Santo tenga para cada uno de nosotros, porque a veces, bueno, uno dice, yo voy a dar una palabra, una enseñanza, pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir hoy? Esto es lo más importante, ¿no? Poder recibir la palabra de Dios. Según me decía Carlos, que por ahí hay gente que es bastante nuevita o no tiene mucha relación con la palabra. ¿Puede ser así, Carlos? Bien, entonces yo quiero compartir, voy a tratar de simplificar lo mejor posible, pero quiero compartir algo que pasó en la vida de Saulo, que luego, bueno, todos lo conocemos como el apóstol Pablo, pero este apóstol Pablo primero era Saulo. Y viene bien compartir esta palabra porque desde Saulo, un hombre que desconocía totalmente a Cristo, que no entendía las cosas del Espíritu, se transformó en aquel que enseñaba las cosas del Espíritu, que fue enviado por el Espíritu Santo, que su relación con el Espíritu Santo fue la diferencia en su vida, ¿no? Y vamos a leerlo, si me permiten, en Hechos, algunos versículos, capítulo 9, dice que Pablo
fue a Damasco a perseguir a los cristianos. Y dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo le rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, le dijo esa voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo, escuchen esto, quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Ahí prestemos atención a eso tan importante. Dice, por fin Saulo se puso de pie, dice, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad, y allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber. En Damasco vivía un seguidor llamado Ananías, que Dios se le apareció en visión y le dijo, Ananías. Y Ananías le respondió, sí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas, busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre hace cosas terribles, hasta le dieron permiso en Damasco para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor le dijo, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Yo quiero marcar algunas cosas importantes, ¿no? En esta oportunidad que estamos compartiendo. Dios se presenta y cambia el rumbo de la historia de Saulo o de Pablo. Dios se presenta y Dios se enfrenta con él para cambiar su historia, para cambiar su propósito. Y esto es importante, cuando Cristo se nos presenta en nuestra vida es para cambiar el propósito de vida. No es para adquirir una religión, un conocimiento, es para que cambie radicalmente la historia de nuestra vida, la historia de nuestra realidad, la historia de nuestra familia debe cambiar. Saulo cambió totalmente el propósito. Y esto es una palabra importante, el propósito de la vida es cuando Cristo choca y se encuentra con el apóstol Pablo. Yo creo que en esta noche nosotros deberíamos estar atentos porque justamente, ¿no?, alertas, Cristo viene pronto y Cristo se quiere encontrar con nosotros y quiere transformar el propósito de vida. No es por un conocimiento, no es por una realidad, es por un cambio radical, es por cambiar de camino, es por cambiar de visión, es por cambiar absolutamente todo, ¿no? Y una de las cosas que quiero marcar es que el apóstol Pablo se encuentra con un resplandor, dice la palabra, ¿no? Y nosotros cuando los que conocemos a Cristo, hay una luz que nos abre los ojos, se nos revela Cristo. Y acá quiero marcar algo importante. Dios se nos revela, pero escuchen algo. Pensemos en los teatros, ¿no? A veces en un teatro se apagan las luces y se abre el telón, ¿sí? Esa palabra de abrir el telón se llama revelación. Se revela el escenario. Pero ¿qué es lo que sucede? Escuchen esto, ¿qué es lo que sucede? Dios se da a conocer a nosotros. El teatro se abre y la escena está delante de nosotros, pero vemos como sombras, ¿verdad? Porque hay alguna luz en el teatro que nos permite saber que en la escenografía hay gente que se está moviendo, tal vez hay algún aparato, alguna escenografía, algún sillón, algo que forma parte de ese escenario, pero que no terminamos de ver. Pero el escenario se nos ha revelado. Y así pasa con Cristo. Cristo se nos ha revelado a nosotros, se nos ha mostrado. Y Pablo recibió esta revelación, escuchen esto, de Cristo. Pero ¿saben lo que dijo Pablo? ¿Quién eres? Pero Dios se le reveló.
pero él dijo, ¿quién eres? Es más, no solamente esto, sino que permaneció, escuchen esto, permaneció con oscuridad, ciego, durante 3 días. Fíjense que Dios se nos revela, pero todavía no alcanzamos a comprender las profundidades de Cristo, los propósitos de Cristo. De hecho, escuchen, dice la palabra que lo tomaron de la mano a Saulo y lo guiaron a la ciudad, porque a pesar de que se le reveló Cristo, la luz le había cegado, pero todavía no tenía él la capacidad de ver. Cristo se nos revela, yo se lo digo por experiencia. Yo conocí a Cristo a los 13 años. Aún tuve una experiencia con el Espíritu Santo a los 15 años. Pero no se me reveló lo que yo puedo decir hoy que se me fue revelado. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia con Cristo, pero muchos mantenemos los ojos con escamas. Todavía hay cuestiones que tienen que resolverse en nuestra vida. Y yo lo relaciono con Juan 14 cuando dice, el Espíritu Santo los guiará a la verdad y le mostrará lo que es la verdad. Yo me pregunto, ¿por qué muchas personas no permanecen en el Evangelio? ¿Por qué muchas personas bajan los brazos? ¿Por qué muchas personas son arrancadas por el mundo o por las tentaciones? ¿Saben por qué? Por no conocer la intimidad, la relación y la profundidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Hay gente que dice, yo conocí a Cristo, pero me aparté. Sí, porque Dios se te reveló, pero las escamas todavía no cayeron. Hay una revelación de Cristo. Podemos decir que Cristo es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, etc. Pero las escamas no nos permiten ver la profundidad de Dios. Entonces, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, es el Espíritu Santo nos guía a Cristo, a Jesucristo. Por eso no nos podemos apartar cuando nuestra experiencia con el Espíritu Santo es profunda, es real, es bien sobrenatural, bien impactante. Entonces dice la palabra que Pablo estuvo 3 días con escamas y con ceguera. Lo llevaron, aun cuando Cristo se le había revelado, pero necesitaba algo, necesitaba que alguien imponga las manos y le sea impartido el Espíritu Santo, le sea impartido el poder del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, Cristo se le reveló a Pablo y dice la Biblia que los que estaban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie, porque los demás mantenían sus vidas en ceguera. Pero Pablo tuvo la experiencia con Cristo. Muchas personas están alrededor nuestro y pueden escuchar la voz de Cristo, pero no lo pueden ver todavía. No pueden ver a Cristo. Yo no sé si hay alguien que en esta noche dice, yo escuché de Cristo, a mí me hablaron del poder de Cristo, me hablaron de Cristo el Señor, el Salvador, pero es necesario que hoy veas a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Y dice la palabra que Ananías fue y oró. Y hay una identificación interesante. Hay 2 cosas que quiero marcarle aquí. Primero, que hay una identificación de Pablo con Cristo. Porque Pablo estuvo en la oscuridad 3 días. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz, sabemos que estuvo 3 días y luego resucitó. Y en esos 3 días dice la Biblia que descendió a las partes más profundas de la tierra, llamada el Seol, para arrebatar el acta de los decretos que nos eran contrarios. Es decir, que él fue a tomar aquellos testimonios, aquellos expedientes que mostraban todas nuestras condenaciones. Pero cuando él se la arrebata, él se la saca al diablo y la clava en la cruz para traer libertad. Hay una identificación maravillosa del apóstol Pablo con Cristo. Y también hay algo interesante, escuchen esto. La iglesia y Cristo no se diferencian. Porque si ustedes prestan atención, Pablo ¿a quién perseguía? A la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dijo, ¿a quién estás persiguiendo? ¿Qué dijo Jesús? Me estás persiguiendo a mí. Entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo.
perseguir a Cristo es perseguir a la iglesia. Es decir, no hay diferenciación entre la iglesia y Cristo y la iglesia. Si alguna persona dice, yo estoy bien con Cristo, pero no estoy bien con la congregación, no me estoy congregando, no estoy en comunión con la iglesia, eso es un error, eso es una falacia. Estoy con Cristo, estoy con la iglesia de Cristo. Estoy con la iglesia de Cristo, estoy con Cristo. Porque si uno, aquí Pablo perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo, no hay diferenciación. Y esto es muy importante. Y algo que quiero ya para cerrarles y contar una pequeña experiencia que les puede servir, es cuando él se aloja en un lugar que dice, ve a la calle, se lo voy a leer nuevamente, dice, levántate y ve a la calle llamada recta o derecha, ¿no? Yo creo que eso es un elemento simbólico. Ve y establécete en lo recto, en lo correcto, en lo que está derecho. Si hay alguien que está caminando por algún lugar torcido, Dios no puede usar tu vida. Hay escamas, hay oscuridad, los ojos están cerrados. Tenemos que establecernos en lo recto, en lo derecho, en lo correcto. Yo creo que es un elemento simbólico. No le estoy hablando de algo teológico, sino simbólico, pero que tiene mucha importancia. Tenemos que establecernos en lo recto, en lo correcto, de la mejor manera. Y fíjense lo que dice la palabra. El versículo 12 dice, yo le he mostrado un hombre llamado Ananías, llegará a poner las manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Y le dice que allí había un hombre llamado Saulo, versículo 11, que está orando. ¿Cómo nos tiene que encontrar Cristo? Orando. ¿Cómo puede ser que nuestras escamas caigan cuando oramos? Y permítanme salirme ahora un poquito de la palabra, si tengo tiempo, me dicen así unos minutos nada más. Gracias. Es, como yo le digo, pertenezco a la Iglesia Evangélica Bautista desde chico y nunca me habían hablado ni del Espíritu Santo, ni del poder de Dios, ni lo sobrenatural, ni lo profético, nada de eso. Pero yo desde chico quise ser siempre un buscador del Espíritu. Si alguien me puede definir a mí, yo hasta el día de hoy sigo siendo un buscador desesperado por la presencia de Dios. Mientras digo esto, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, mis amados, es buscarlo. Amén. Es buscarlo siempre. Amén. Sí, Señor. Es buscarlo. Es buscarlo. Yo como pastor empecé a trabajar en el ministerio a 29 años. Tengo 56. A los 29 años empecé a trabajar en el ministerio pastoral. Comencé a trabajar y pasaron 4 o 5 años. Y me sentía agotado, me sentía cansado, me sentía que me había sacado todo el tiempo el ministerio, me la pasaba trabajando y recorriendo y haciendo cosas y programando y todo, y me había olvidado del más importante, el Espíritu Santo. Me había olvidado de buscarlo como lo buscaba antes. Entonces recuerdo que empecé a orar y el Señor me recordó a los 35 años más o menos, que a los 16, 17 yo era un buscador y me había olvidado de buscar. Entonces agarré y dije, voy a buscar, Señor, al Espíritu Santo y el avivamiento, que es una palabra que representa mucho para mí, buscar ese avivamiento. Y me puse a buscar, digo, ¿cómo hago para buscar? Porque ya hasta me había olvidado de cómo buscarlo verdaderamente. Entonces puse en internet, avivamiento, esperando encontrar algo. Y resulta que ahí se me reveló un congreso, los pastores Rodríguez de Colombia. Y bueno, yo dije, yo tengo que ir ahí. Y en aquel entonces, el año 2007, Colombia era guerrilla, era problema, era dificultades. Y traté de conectarme con mis pastores conocidos de mi grupo, de mi denominación. Y de los 35 pastores nadie me respondió. Dije, voy a ir. El Señor me abrió puertas, yo no tenía cómo ir, pero conseguí a través de sacar un crédito para el viaje. Bueno,
Le voy a resumir porque mandé un mail allá, me recibieron, la gente me recibió, me dieron alojamiento, me llevaron. Dios abrió puertas tremendas, tremendas. Pero empecé a buscar de Dios y en aquel momento, ya voy a este pasaje bíblico que tiene que ver con el Espíritu Santo, que es quien le cambió la historia de la realidad al apóstol Pablo. Porque él se encontró con Cristo, pero las escamas cayeron cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Es decir, él tuvo la luz. Dios se le había revelado, Jesús ya se le reveló, pero la luz se completó cuando el Espíritu Santo le hizo caer las escamas. Y ahí aprendí un texto que está en Cantar de los Cantares, se lo leo. Dice, en la oscuridad de la noche, se lo puedo decir casi de memoria, busco al amor de mi vida. Dice, lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad, voy por las calles, mercados, buscando el amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Me choco con los guardias que vigilan la ciudad y les pregunto si han visto el amor de mi vida. Y apenas lo encuentro. Dice, dejo a los guardias, encuentro el amor de mi vida. Escuchen esto, lo abrazo, lo llevo a mi casa y lo hago entrar en la habitación donde nací. Y ahí conocí, hermanos queridos, mis amados, la amistad, la profundidad de la amistad con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, hermanos, todo cambió. A partir de ese momento cambió nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra economía. Empezó a suceder todo lo sobrenatural, pero con una profundidad del Espíritu Santo, una profundidad de la amistad. Y yo les digo en esta noche, el Espíritu Santo no está en oferta, el Espíritu Santo no está de remate, el Espíritu Santo no está diciendo, a ver, ¿quién me busca? No, yo busco al amor de mi vida, lo busco desesperadamente. Y esto es lo que tenemos que hacer, buscar al Espíritu Santo, porque si no, hermano, trabajar y todo nos cansa, pero cuando nos encontramos a Él nos guía por el camino. Dice el apóstol Pablo que a partir de ese momento Él salió de ese lugar y ya no comenzó. Vieron que cómo llegó a Damasco, ¿no? Lo llevaron de la mano, porque no veía todavía, no tenía el Espíritu Santo. Pero después de eso anduvo solo con el Espíritu. Ya el Espíritu le decía, entra acá, salí acá, anda a predicar acá, acá no entres, metete en esta ciudad. Ya iba con el Espíritu Santo. Ya Pablo era uno con él y caminaba con él. Por eso, hermano, yo le digo a todos, aún los que tienen a Cristo, la amistad del Espíritu Santo es mucho más que un bautismo, que una lengua, que una experiencia, que lo profético. La amistad es caminar día a día, hablar cara a cara con Él, buscarlo desesperadamente. Busco el amor de mi vida, lo busco. Recuerdo que hace un tiempo, en aquel entonces, me pasó que estaba adorando al Señor aquí, yo tengo la computadora adelante y ponía la adoración y estaba honrando al Espíritu Santo. Y ya era tarde, así que terminé, apagué la computadora y me voy. Me estoy yendo a acostar ya y siento en mi mente esa canción que no sé si la conocen, que dice, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Empecé a escuchar esa canción y entonces digo, Señor, ¿querés que cante esta canción? Porque vos sos mi amigo. Entonces volví, prendí la computadora, me senté, puse la canción y cuando comencé a cantar, siento la voz del Espíritu Santo que me dice, no, yo te quiero cantar esta canción. Vos sos mi amigo fiel, me dijo el Señor. Yo digo, pero Señor, ¿cómo vas a cantar vos a mí? Pero en Sofonías dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él se gozará sobre ti con cánticos. Amén. Y yo sentí que la presencia de Dios seguía ministrando mi vida. Por eso, mis amados, yo les animo en el nombre poderoso de Jesús, que esta amistad del Espíritu Santo pueda entrar en este momento a través de las pantallas. Así como un día entró en esta pantalla donde yo estaba viendo y sintiendo la presencia de Dios. Y a partir de ese tiempo y hoy, la amistad con el Espíritu Santo no la cambio con nadie. Escuchen, hermanos, empezó guerra espiritual. Yo no tenía mucha idea, pero Dios me metió en la guerra. Yo tuve encuentro con Satanás, con el mismo diablo. Yo había leído de eso, pero no lo creía.
hasta me acuerdo que saqué, todavía tengo, grabé un poco de lo que estaba pasando. Y Satanás se burlaba y me decía, cuando pedías obreros, porque me empezó a pasar todo el sufrimiento que estaba pasando en el ministerio por haber trabajado en mis fuerzas. Pero sentí la presencia de Dios y enfrenté al mismo diablo. Y empezó a cambiar todo. La economía, hermano, Dios comenzó a prosperarnos como nunca antes en la familia. Es decir, comenzó a cambiar todo. La amistad del Espíritu Santo es lo más grande que hay. Le dejo nuevamente Cantar de los Cantares. En la oscuridad de la noche busco el amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Lo busco y recorro la ciudad. Voy por las calles y mercados buscando el amor de mi vida. Y dice, y apenas lo encuentro al amor de mi vida, lo abrazo, no lo suelto y lo llevo a la habitación. Hermano, el secreto tiene que estar siempre ocupado ahí con el Señor. El lugar donde está su presencia. El lugar donde Dios se revela. El lugar donde Dios nos habla, donde Dios te trae las respuestas. Donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso le animo a aquellas personas que conocieron tal vez a Cristo o a un ministro que estamos en tantas tareas, pero nos olvidamos del más importante, el amor de nuestra vida. Si lo encontrás hoy nuevamente, llévalo a la habitación, encerrate con él. Sí dice la palabra, ¿no?, que cuando ores, cerrada la puerta, tú y el Señor. Esto es como una relación de matrimonio. En la habitación se cierra la puerta cuando hay intimidad. Nadie se mete, nadie. Lo íntimo, lo cerrado, ahí en la intimidad, la profundidad, donde uno se encuentra con el Señor. Yo quiero orar. Nada más que esto tengo para decirle, mis amados. Vamos a orar. Quiero que el Espíritu Santo se les revele a cada uno, no solamente en una experiencia, sino en una relación constantemente, para que ya nadie más tenga que ser guiado por otro con las manos, sino ser guiado por el Espíritu Santo. Señor, toca a mis hermanos, toca a cada uno, a mis consiervos. Señor, que esta experiencia, Señor, personal, así como la tuvo el apóstol Pablo cuando se encontró con el Espíritu Santo y caminó con él. Señor, que podamos caminar contigo, Señor, mañana, tarde y noche. Señor, que podamos tener intimidad, que podamos estar, Señor, en la habitación donde un día, Señor, conocimos la verdad que eres tú, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo. Señor, gracias por este privilegio de poder compartir este momento, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, danos el poder de Cristo. Señor, si bien en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, por eso estamos alertas, porque tú vienes pronto, pero también en los posteriores tiempos se derramará el Espíritu sobre toda carne. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Javier. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. Sé que ama al Espíritu Santo, es un buscador del Espíritu Santo. Es ese amigo incondicional. Así que ese es el deseo de nuestras vidas también. Nosotros en este tiempo hemos declarado un tiempo de ayuno. Hemos declarado que en nuestras vidas va a haber un avivamiento personal, un mover del Espíritu Santo. Que va a haber un mover del Espíritu Santo en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en esta tierra de Uruguay, en las naciones. El Espíritu de Dios va a empezar a traer una revolución espiritual para que la gloria de Dios sea vista en la tierra. Estoy seguro que estamos en los últimos tiempos y Dios va a derramar un avivamiento como nunca antes. Y es como tú decías, tenemos que no solamente conocer a Jesús, sino que tener esa intimidad con aquel que Jesús dijo, no se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo me voy a preparar morada para ustedes, pero no les dejaré solo, les enviaré al Consolador. Y ese Consolador es el amado y el bendito Espíritu Santo, aquel que está con nosotros, que está sobre nosotros y está en nosotros. Ese es el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad. Por eso
el desafío para nosotros, para todos los hijos de Dios en este tiempo, es la intimidad, la búsqueda, la llenura, la comunión con el Espíritu Santo. Porque si estamos con el Espíritu Santo, si Él es el que gobierna nuestras vidas, si Él es el que dirige nuestros caminos, sabemos que todas las cosas van a redundar a favor del reino de Dios. Amén. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y donde nosotros estemos, donde pasemos, tenemos que alumbrar, tenemos que ser salitres para que la pudredumbre de este mundo sea sanada. Amén. Y solamente el poder del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Saulo, ese hombre que era perseguidor de la iglesia, que tenía la autoridad de los romanos para ir, traer a los cristianos, matarlos, hacer destrozos sobre ellos. Pero se encontró nada más ni nada menos con Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí se le terminó todo. Encontró un muro que lo tiró al suelo. Y cuando ese hombre se levantó, nunca jamás fue el mismo. Nosotros, cuando tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, nuestras vidas nunca jamás serán las mismas. Queridos, Pastor Javier, muchas gracias, sinceramente. Le agradecemos un montón el privilegio, el honor para nosotros, de que desde ahí, desde Argentina, tan lejos, y más con el ministerio que tienen, haya dedicado un tiempo para estar con nosotros. Este pequeño grupo de hombres acá en Uruguay, que estamos orando por Argentina, y creemos y hemos declarado que Dios va a traer un avivamiento sobre Argentina mayor aún, como en el principio, en aquel tiempo donde había un mover tremendo de Dios, donde nosotros anhelábamos eso y mirábamos, y aún cuando venía Carlos Anacondia acá, y nosotros Carlos Anacondia, Claudio Freyson, cuando nosotros íbamos con mi esposa, nosotros fuimos hasta Claudio Freyson allá, anhelando y queriendo, con hambre, tratando de recibir lo mismo que el pastor Javier hace cuando va hasta Colombia, allá al mover del pastor Rodríguez. Así que, queridos, simplemente quiero decir, si hay alguien que quiere tener un encuentro con Cristo, si hay alguien que, a ver si está acá, pastor, se fue mi hermano, sí, se fue mi hermano, se fue, salió. Bueno, después nos vamos a poner en contacto con él. Teníamos un hermano que se había integrado al grupo hoy en la reunión por primera vez, que no conoce a Cristo. Nuestro hermano Adrián le había extendido la invitación y él aceptó, escuchó la palabra, y creemos que la palabra que Dios envió va a cumplir el plan y el propósito para lo cual Él la envió. Ninguna palabra va a caer a tierra sin cumplir el propósito de Dios. Así que bienvenido, Andrés, Dios te bendiga. En la iglesia nuestra había una reunión de varones con unos hermanos de allá de Florianópolis, por eso muchos no pudieron estar con nosotros. Pero el mismo Dios que estuvo allí estuvo con nosotros acá. Quiero pedirle a mi hermano Andrés, que está por ahí, que nos despida en oración, y que esté orando por la vida del pastor Javier Lavecchio. Amén. Y la congregación, su familia, para que Dios cumpla con el deseo de su corazón. Amén, amén, amén. Padre, en esta hora quiero darte gracias por tu siervo que nos ha traído la palabra. Señor, sabemos que tú hablas por intermedio de quien tú quieres. Gracias por este hombre que tú has puesto, Señor. Yo no le conozco, pero tú le conoces desde el vientre de su madre. Señor, le bendecimos, le amamos. Señor, sabemos que es parte de nuestra familia. Señor, gracias, Señor, por su labor, por lo que Él está haciendo en su iglesia, Señor. Padre, hazlo crecer aún más. Haz crecer los anhelos que hay en su corazón. Señor, de su vida, Señor, para que se sienta bendecido, para que se sienta contenido como lo hacía Moisés. Tenía hombres alrededor de su vida que sostenían aún sus manos para que el ejército avanzara. Padre, le bendecimos, te doy gracias por este grupo, por los hombres que han escuchado esta palabra, por los hombres nuevos que han estado escuchando, Señor,
que tu semilla haya sido sembrada y haya sido sembrada en buena tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hombre que está conectado, bendice sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Dios, por lo que haces y lo que harás y lo que se viene. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos. Bueno, muchas gracias entonces por estar. Otoniel, Dios te bendiga, no te di la bienvenida. También saliste recién de nuestra iglesia, ahí va Otoniel manejando. Amados, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, les ministre y les guarde, tengan un buen descanso. Pastor Reinaldo, Dios les bendiga, Dios bendiga a su congregación allá por Dominicana. Pastor Javier, Dios te bendiga, muchas gracias nuevamente. Arilson, Lemes, Adrián, Pastor Chico, un abrazo, bendiciones. Carlos. Sí, escucho.